El sonido seco de una bofetada resonando la mejilla de mi hija fue el instante exacto en el que algo murió dentro de mí. No fue solo el amor filial, ni la esperanza, ni la paciencia. Fue la última excusa que me quedaba para seguir llamando familia a un lugar que nunca fue un hogar. En ese segundo, mientras mi hija me miraba con los ojos llenos de confusión y dolor, supe que todo iba a cambiar. Y también supe que mi madre nunca volvería a tener el control de mi vida. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa mucho. Y si esta historia te toca el corazón, déjanos un like y escribe los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Ahora sí, empecemos. Mi nombre es María Isabel. Tengo 38 años. Soy arquitecta y fundadora de una firma de inversión inmobiliaria que muchos consideran un ejemplo de éxito. Estoy casada con un hombre bueno, Daniel, y tenemos una hija de 7 años llamada Clara, que es, sin exagerar, la luz que mantiene mi mundo en equilibrio. Desde fuera, mi vida parece ordenada, estable, incluso envidiable. Pero cada domingo, esa imagen se resquebrajaba por una sola razón: la comida familiar en el ático de mi madre. La llamada llegó un domingo a las 3 en punto de la tarde, con la precisión cruel de un reloj suizo. En la pantalla de mi móvil apareció la foto de mi madre, Beatriz, sonriendo con una calidez que jamás existió en su mirada. Supe, incluso antes de contestar, que no era una invitación. Era una orden. María Isabel, hija, dijo con esa voz dulce y afilada al mismo tiempo. Ya vienes de camino, ¿verdad? Tu hermana Lorena y mi reinita ya están aquí. Vamos a empezar con los aperitivos. Regina. Mi sobrina. La nieta perfecta. La joya de la corona. La niña alrededor de la cual giraba todo el universo emocional de mi madre. Sí, mamá, ya salimos, mentí. En realidad, seguíamos en pijama. Daniel leía en el sofá y Clara dibujaba tranquila en el suelo, disfrutando de una de esas raras tardes sin compromisos ni tensiones. Colgué el teléfono y dejé escapar un suspiro largo, pesado, como si ya estuviera cansada antes de empezar. Daniel levantó la vista. No necesitaba oír la conversación. Conocía ese gesto en mis hombros, esa rigidez que solo aparecía después de hablar con ella. No tenemos que ir, dijo con calma. Podemos decir que Clara no se siente bien. O que tienes trabajo urgente. Miré a mi hija. Estaba concentrada, con la lengua ligeramente asomando entre los labios mientras coloreaba. Quería quedarme. Quería proteger ese momento. Pero las cadenas invisibles del deber seguían ahí, apretándome el pecho como lo habían hecho durante toda mi vida. Tengo que ir, respondí. Es mi madre. Daniel no insistió. Sabía que esta batalla no era nueva, ni fácil. Era la lucha constante entre la mujer que me había convertido y la niña que aún esperaba, en algún rincón, una pizca de aprobación materna. Cuando le dije a Clara que íbamos a casa de la abuela, su sonrisa se apagó un poco. ¿Otra vez?, preguntó. La abuela Beatriz no me deja dibujar en su salón. Dice que estropeo los cojines. Le besé la frente, sintiendo una punzada de culpa. Será solo un rato, cariño. Luego compramos helado de pistacho, ¿sí? Era un soborno. Lo sabía. Y me odié un poco por necesitarlo. Mientras me vestía, elegí con cuidado cada prenda. Ni demasiado elegante, para no parecer presumida. Ni demasiado sencilla, para no darle a mi madre munición para sus críticas. Al mirarme al espejo, vi dos mujeres reflejadas. La arquitecta segura, capaz de cerrar acuerdos millonarios. Y la hija que, con casi 40 años, todavía sentía ansiedad antes de ver a su propia madre. La comida familiar nunca fue sobre unión. Era una representación. Una obra de teatro semanal. Beatriz era la directora y la protagonista. Lorena, la hija adorada. Yo, el personaje secundario, útil solo para resaltar el brillo de las demás. Y ese domingo, sin saberlo, me dirigía al último acto. El trayecto en coche hacia el barrio exclusivo donde vivía mi madre siempre me llevaba al pasado. Los edificios modernos se mezclaban con recuerdos que prefería olvidar. Uno de ellos regresó con fuerza, mis 15 años. O mejor dicho, la fiesta que nunca existió. Soñaba con algo sencillo. Un pastel, luces, amigos del colegio. Nada extravagante. Mi padre, Ignacio, había ahorrado para ello. Me lo mostró orgulloso.
Pero una semana antes, mi madre me sentó en la cocina con esa expresión de sacrificio que dominaba tan bien. Tu hermana está pasando por un momento difícil, dijo. Lorena siempre estaba pasando por un momento difícil. La invitaron a una fiesta importante. No tiene nada que ponerse. Se siente fatal. Supe lo que venía antes de que lo dijera. He visto un bolso precioso para ella. Muy caro, sí, pero la haría sentir especial. Tu fiesta es infantil, ¿no crees? Podríamos usar ese dinero en algo más útil. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya había aprendido que resistirse solo alargaba el dolor. Aquella noche lloré hasta quedarme dormida. Mi padre entró en silencio y se sentó a mi lado. Me dio una pequeña brújula de plata. Para que siempre encuentres tu norte, me dijo. No dependas de nadie. Ni siquiera de tu madre. Ese recuerdo me acompañaba ahora, mientras aparcaba el coche frente al edificio de mi madre. Sin saberlo todavía, aquella brújula iba a volver a marcarme el camino. Las puertas del ascensor se abrieron directamente al ático. El aire olía a perfume caro y a flores frescas. Beatriz apareció sonriente, impecable. Pero su mirada pasó de largo sobre nosotros hasta enfocarse en Regina, que acababa de llegar con Lorena. «Mi reina», exclamó, cubriéndola de besos. Nosotros éramos invisibles. «Hola, mamá», dije al final. «Ah, sí, pasad», respondió como quien saluda a un desconocido. Clara se pegó a mí. Ya había aprendido las reglas de ese lugar. Y mientras entrábamos en aquel ático lleno de lujo y frialdad, supe que algo estaba a punto de romperse. Aún no sabía qué, pero lo sentía en cada paso. Y así comenzó el día que cambiaría nuestras vidas para siempre. Entrar en el ático de mi madre siempre tenía el mismo efecto en mí. Era como cruzar una frontera invisible donde mis logros, mi vida adulta y mi autoridad como madre quedaban suspendidos en el aire. Aquel lugar no era un hogar. Era un escaparate. Todo brillaba, todo era caro, todo estaba perfectamente colocado para ser visto, pero nada transmitía calidez. Ni siquiera la familia. Beatriz se movía por el salón con una energía teatral, presumiendo cada detalle, cada objeto nuevo, como si fueran extensiones de su propio valor. Lorena la seguía de cerca, asintiendo, sonriendo, reforzando esa coreografía que habían perfeccionado durante años. Regina corría de un lado a otro, dueña absoluta del espacio. Clara, en cambio, caminaba despacio, observando, midiendo cada paso para no romper una regla que nadie se había tomado la molestia de explicarle. «Cuidado con tocar las paredes, Clara», dijo mi madre sin mirarla. «Las acaban de pintar». Mi hija asintió en silencio. Yo sentí ese nudo conocido en el estómago. El mismo de siempre. Daniel saludó con educación. Yo hice lo mismo. Nadie preguntó cómo estábamos. Nadie se interesó por Clara. Todo giraba, como siempre, alrededor de Regina. Cuando llegó el momento de los aperitivos, Beatriz apareció con una bandeja impecable y una sonrisa ensayada. «He preparado lo que le gusta a mi reinita», anunció. «Ya sabes, Lorena, hay que cuidar su alimentación. Una bailarina necesita energía de calidad». Bailarina. Aquella palabra se pronunciaba en esa casa como si fuera un título nobiliario. Regina, con apenas 8 años, ya era tratada como una estrella en formación. Cursos especiales, ropa de marca, elogios constantes. Todo estaba diseñado para reforzar una idea muy clara: ella era especial. Y los demás solo estábamos ahí para confirmarlo. Clara se sentó a la mesa con su cuaderno de dibujo. Lo llevaba a todas partes. Era su refugio, su manera de sentirse segura en espacios donde no lo estaba. «¿Puedo dibujar un poquito, mami?», me preguntó en voz baja. Antes de que yo pudiera responder, mi madre intervino. «Aquí no, cariño. Los lápices pueden manchar la mesa. Mejor vete a la sala de juegos con Regina». La sala de juegos era un universo completamente distinto. Tablets de última generación, juguetes electrónicos, todo pensado para Regina. Mi hija, con sus lápices de colores, parecía fuera de lugar incluso antes de entrar. «Está bien», susurró Clara. La vi alejarse con una mezcla de resignación y valentía que me partió el alma. Esa no era una actitud propia de una niña de 7 años.
Era la actitud de alguien que ya había aprendido que quejarse no servía de nada. El postre llegó como un pequeño espectáculo. Beatriz colocó el pastel en el centro de la mesa con cuidado exagerado. «El favorito de mi reina», canturreó. Cortó la primera porción. Grande, perfecta, con la mejor parte del pastel. Regina aplaudió emocionada. Clara observaba desde su silla. Yo sabía que ese también era su postre favorito. Mi madre también lo sabía. Pero no importaba. Cuando le tocó a mi hija, recibió el trozo más pequeño, el del borde, ligeramente aplastado. Clara no dijo nada. Bajó la mirada y empezó a comer en silencio. Yo sentí una presión en el pecho, una rabia contenida que llevaba años acumulándose. Fue entonces cuando ocurrió algo aparentemente pequeño. Algo que, en otra casa, habría sido insignificante. Clara sacó su cuaderno y empezó a dibujar en la mesa. Estaba dibujando a Daniel. Su rostro concentrado, su pequeña sonrisa, todo hablaba de amor y orgullo. Daniel la miraba emocionado. Regina se acercó, con el plato ya vacío. «¿Qué es eso?», preguntó con desdén. «Es mi papá», respondió Clara sin levantar la vista. «Parece un monstruo», dijo Regina. «El mío es más guapo». Antes de que Clara pudiera reaccionar, Regina tomó un vaso de agua y con un movimiento torpe pero claramente deliberado, lo volcó sobre el dibujo. El papel se empapó. El lápiz se corrió. El rostro de Daniel se deshizo en una mancha gris. «No», gritó Clara. «Lo hiciste a propósito». Me levanté de inmediato. «Regina, eso no se hace. Pídele disculpas a tu prima». Lorena reaccionó primero, abrazando a su hija. «Fue un accidente», dijo. «No exageres, María Isabel». Y entonces habló mi madre. Su voz, firme, cortante, definitiva. «Por favor». Siempre dramatizando. «Son niñas. Clara es demasiado sensible, igual que tú». Sentí como algo se tensaba dentro de mí. Daniel también se levantó. «Con todo respeto, Beatriz, fue intencional. Lo vimos». Ella lo miró como si fuera invisible. «Tú no te metas. En esta familia no criamos niñas lloronas». La palabra familia retumbó en mi cabeza como una burla. ¿Qué familia era esa donde una niña aprendía que sus sentimientos no importaban? Abracé a Clara. Le susurré que en casa haríamos otro dibujo, uno aún más bonito. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, tratando de ser fuerte. Yo, en cambio, me sentí pequeña. Débil. Culpable. La conversación continuó como si nada hubiera pasado. Filetes caros, elogios a Regina, planes de futuro. Beatriz anunció con orgullo que su nieta había sido aceptada en una prestigiosa escuela de ballet. «Viajará por el mundo», dijo. «Será famosa». Luego, como si fuera un pensamiento tardío, miró a Clara. «¿Y tú? ¿Sigues con tus dibujitos?» Respiré hondo. La profesora de arte dice que Clara tiene mucho talento. Estamos pensando en inscribirla en un curso especial. Mi madre dejó los cubiertos con un golpe seco. El arte no da de comer. No llenes la cabeza de la niña con fantasías. Lo que necesita es disciplina. Y un buen futuro. Ser feliz también es un futuro, respondí, sintiendo como mi voz empezaba a endurecerse. Beatriz soltó una risa fría. «Veremos quién tiene razón». Clara pidió permiso para irse a la sala. Nadie se opuso. Regina la siguió. Yo no sabía que ese gesto, tan simple, iba a ser el inicio del momento más oscuro de mi vida. Desde la mesa, oímos voces elevadas. Un forcejeo. Luego un grito. «Me empujó», chilló Regina. Clara me pegó. Corrimos hacia el salón. Regina estaba en el suelo, sin una sola marca, llorando con un dramatismo que habría hecho llorar a cualquier espectador. Clara estaba de pie, pálida, temblando. «No fue así», dijo mi hija. Ella me quitó mi cuaderno. Beatriz no escuchó. Su rostro se transformó.
Caminó hacia Clara con pasos firmes, llenos de ira. Silencio. Rugió. Vi su mano levantarse. Sentí que el mundo se ralentizaba. Quise gritar. Quise moverme. Pero no llegué a tiempo. El sonido fue seco. Cruel. Definitivo. La mano de mi madre se estrelló contra la mejilla de mi hija. Y en ese instante, todo cambió. El sonido de la bofetada quedó suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido solo para obligarnos a escucharlo una y otra vez. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente. Suficiente para romper algo que llevaba años agrietándose dentro de mí. Clara se llevó la mano a la mejilla. Sus ojos, grandes y húmedos, me buscaron en silencio. No lloró de inmediato. Primero vino la confusión. Luego el miedo. Y finalmente, esa pregunta muda que ningún niño debería hacerse jamás. ¿Por qué me hicieron esto? Sentí que me faltaba el aire. Durante un segundo no fui una mujer adulta, ni una empresaria, ni una madre fuerte. Fui una niña otra vez, parada frente a esa misma mujer, sintiéndome pequeña, impotente, invisible. Pero algo fue diferente. Esta vez no era yo. Era mi hija. Y eso lo cambió todo. Así aprenderá a respetar, dijo mi madre con frialdad. No voy a permitir que una niña malcriada lastime a mi nieta. Daniel dio un paso al frente, su voz temblando de rabia contenida. Acabas de golpear a mi hija. Y lo haría de nuevo, respondió Beatriz. Alguien tiene que educarla, ya que ustedes claramente no saben hacerlo. No escuché nada más. El ruido de la sangre golpeando mis oídos lo cubrió todo. Me arrodillé frente a Clara y la abracé con cuidado, como si fuera de cristal. Besé su mejilla enrojecida. «Vámonos a casa», le susurré. Ella asintió, aferrándose a mi cuello. En ese instante, sentí en el bolsillo de mi abrigo el frío familiar del metal. La brújula de plata de mi padre. Encuentra tu norte. Y lo encontré. Clara era mi norte. Clara siempre lo había sido. Me levanté con ella en brazos. Miré a mi madre. Por primera vez, no vi autoridad. No vi poder. Vi a una mujer que había cruzado una línea irreversible. ¿A dónde crees que vas?, gritó. Esto no ha terminado. No respondí. Caminar hacia la puerta fue como salir de una vida entera. Cada paso era una despedida silenciosa. Daniel caminaba a mi lado, firme, protector. Si sales por esa puerta, amenazó Beatriz, no vuelvas. Te quedarás sin familia. Las puertas del ascensor se cerraron frente a su rostro desencajado. Dentro, el silencio era absoluto. Clara empezó a llorar en silencio. Daniel me sostuvo el hombro. Hiciste lo correcto, me dijo. No sentí alivio. Sentí determinación. En el estacionamiento, aseguré a Clara en su asiento. Luego me quedé quieta, con el teléfono en la mano. No dudé. Marqué el número del licenciado Serrano, el abogado de mi padre. El único que conocía toda la verdad. María Isabel, respondió. ¿Está todo bien? No, dije. Pero va a estarlo. Quiero activar la cláusula de revocación del fideicomiso de mi madre. Hubo un silencio largo. ¿Con efecto inmediato? Inmediato. Entendido. Su padre dejó claro que esta decisión era solo suya. Procederé. Colgué. No sentí triunfo. Sentí paz. La calma extraña que llega cuando ya no hay marcha atrás. 2 días después, sonó el teléfono. Era mi madre. Las tarjetas no funcionan, dijo histérica. Esto debe ser un error. Arréglalo ahora mismo. No es un error, respondí. Cancelé el fideicomiso. El silencio fue ensordecedor. No puedes hacer eso, gritó. Ese dinero es mío. Ese dinero era una concesión, dije. Y la perdiste cuando golpeaste a mi hija. Colgó. Sabía lo que venía. Guerra. Manipulación. Amenazas. Pero yo ya estaba preparada. La reunión con el licenciado Serrano ocurrió al día siguiente. Mi madre y Lorena llegaron seguras de que recuperarían el control.
No sabían que la verdad estaba a punto de aplastarlas. El fideicomiso era revocable, explicó Serrano. Y su hija tenía autoridad total. Ignacio nunca habría hecho eso. Gritó mi madre. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Todo lo que tienes, dije. El ático. El dinero. Las tarjetas. Todo salía de mi empresa. La empresa que papá me dejó solo a mí. Lorena palideció. Eso no es cierto. Sí lo es, respondí. Y además, mamá, el ático es propiedad de la empresa. Técnicamente, vivías en mi casa. El mundo de mi madre se derrumbó en ese instante. Pero lo peor aún estaba por revelarse. Lorena rompió a llorar. Papá dejó una carta, confesó. Explicaba todo. Decía que tú eras el pilar. Que debíamos apoyarte. ¿Qué hicieron con ella? Pregunté. La quemamos. El silencio fue absoluto. Entonces Serrano sacó un sobre amarillento. Ignacio previó esto, dijo. Me dejó una copia notariada. Leyó la carta. Cada palabra fue una validación. Cada frase, un cierre. Mi padre me había visto. Me había elegido. Me levanté. Tienes 30 días para dejar el ático, le dije a mi madre. Y no volverás a ver a mi hija. Salí sin mirar atrás. La guerra había terminado. Y yo había ganado algo mucho más valioso que dinero. Había protegido a mi hija. Los días posteriores a aquella reunión no fueron tranquilos. Fueron silenciosos. Y ese silencio, lejos de ser paz, fue el ruido más ensordecedor que había escuchado en mi vida. Durante años había vivido rodeada de tensión constante, de reproches velados, de juicios disfrazados de preocupación. De pronto, todo eso desapareció. No hubo llamadas. No hubo mensajes. No hubo reproches. Solo vacío. Y por primera vez, no me dio miedo. Mi madre tardó poco en reaccionar. Cuando entendió que el dinero no volvería, que las tarjetas seguirían bloqueadas y que el ático ya no le pertenecía, intentó su último recurso, la lástima. Empezaron a llegar mensajes de familiares lejanos. Tías, primos, personas que no habían estado presentes cuando mi hija lloraba con la mejilla ardiendo. Tu madre está muy mal. No come. Llora todo el día. ¿Cómo puede ser tan dura? Al principio intenté explicar. Una vez. 2 veces. Hasta que comprendí algo fundamental. No querían entender. Querían que yo cediera. Querían que volviera a ocupar el lugar de siempre, el de la hija que aguanta para mantener las apariencias. Así que cambié de estrategia. A cada llamada respondía lo mismo, con calma, sin levantar la voz. Golpeó a mi hija de 7 años. Para mí, la conversación termina ahí. Algunos colgaban incómodos. Otros insistían. Pero poco a poco, las llamadas cesaron. Porque no hay argumento que pueda justificar eso. Ninguno. 30 días después, un camión de mudanzas se detuvo frente al edificio de Polanco. Vi desde el coche cómo sacaban cajas, muebles, cuadros caros que ya no parecían tan importantes. Mi madre salió del edificio con el rostro tenso, sin mirarme. Lorena caminaba detrás, en silencio. Se mudaron a un departamento modesto en otra zona de la ciudad. No era miseria. Era realidad. Por primera vez en sus vidas. No sentí satisfacción. Tampoco culpa. Sentí algo nuevo. Ligereza. Clara tardó semanas en volver a dormir sin sobresaltos. Algunas noches se despertaba llorando. Otras me preguntaba, con voz pequeña, si había hecho algo malo. Cada vez que eso ocurría, me sentaba a su lado, la miraba a los ojos y se lo repetía con absoluta certeza. No hiciste nada mal. Nada. Nunca. La inscribimos en clases de arte. Su profesora nos dijo algo que jamás olvidaré. Esta niña no solo dibuja, cuenta historias. Y entendí que eso era exactamente lo que hacía. Contaba la historia que había vivido. Pero ahora, lo hacía en un entorno seguro. Sin miedo. Sin comparaciones. Sin favoritismos. Mi relación con Daniel también cambió. Se volvió más profunda. Más honesta. Una noche, mientras cenábamos tranquilos en casa, me miró y dijo algo que se me quedó grabado. Nunca te había visto tan presente. Tenía razón. Ya no estaba dividida entre el pasado y el presente. Ya no era la hija intentando agradar.
Era una madre protegiendo. Meses después, recibí una llamada. Era mi madre. Su voz sonaba distinta. Más frágil. Más pequeña. Te extraño, dijo. He pensado mucho. Lo siento. Espere. No respondí enseguida. Siento lo que hice. Lo declara. Todo. Lo sé, dije. Pero una disculpa no repara el daño. ¿Puedo verla? ¿Puedo ver a mi nieta? Ahí estaba la verdadera pregunta. Y también la respuesta. No, respondí con suavidad. Yo me encargaré de que no te falte lo básico para vivir. Pero el privilegio de estar en la vida de mi hija lo perdiste tú. Y esa decisión es definitiva. Colgué sin rabia. Sin gritos. Sin lágrimas. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para proteger lo que hay dentro. Han pasado 2 años desde aquel domingo. 2 años de domingos tranquilos. De dibujos pegados en la nevera. De risas sin tensión. De un hogar donde nadie camina con miedo. Mi madre sigue viva. Mi hermana sigue existiendo. No las destruí. Simplemente les quité el poder que usaban para dañar. Aprendí algo que quiero que recuerdes si estás escuchando esta historia. La familia no es una obligación ciega. No es una condena. La familia es un espacio donde debe existir seguridad, respeto y amor. Cuando eso no existe, alejarse no es traición. Es supervivencia. Elegí a mi hija. Y esa fue la mejor decisión de mi vida. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te has sentido identificado o identificada, te invito a que nos dejes un comentario contándonos desde qué ciudad nos escuchas y qué opinas de esta decisión. Dale like al vídeo si te ha llegado al corazón y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que importan. Gracias por quedarte hasta el final.